Hola, mi nombre es Oscar y en este video voy a hablar de aerogeneradores. Este, Primero vamos a ver lo que vendrían siendo las partes de un aerogenerador, que vendría siendo el eje principal, un multiplicador, el freno, el generador en sí, la góndola, que viene siendo toda la parte donde se incluye el multiplicador, el freno y el generador. Están las palas o hélices, también conocidas, y lo que vendrá siendo la torre. Esas son las partes que comprende un aerogenerador. Y vamos a ver lo que vendrían siendo cómo se clasifican estos aerogeneradores. Tenemos según su potencia, hay unos que son de baja potencia, media potencia y los de alta potencia. También según el tipo de la posición que se encuentra el eje, hay unos verticales y los que vendrían siendo horizontales. Y la siguiente clasificación vendría siendo según su número de palas. Existen los que son de monopalas, que es de una sola pala, las bipalas y las tripalas, que las tripalas son las como que más convencionales. También está la orientación suponiendo del viento, que son los barlovento y los sotavento. Los barlovento son los que se encuentran de frente, también se conocen como upwind, que son los que reciben el eje, recibe el impacto directo del viento. Y mientras los sotaventos es lo contrario, estos reciben por la parte de la góndola el viento. Dependiendo del tipo de torre, son las torres de celosía, las torres de acero tubular y las torres de hormigón. Son como las clasificaciones. Nosotros nos vamos a guiar ya sea de baja, media o alta potencia en ejes horizontales, ya sean también con dos bipalas o tripalas. Y vamos a ver la orientación del viento, así como sus ventajas y desventajas de los sotaventos y los barlovento. Las ventajas del barlovento, que son los que les comentaba, que reciben el aire por la parte del eje. Bueno, eso consigue un mayor aprovechamiento de la fuerza del viento. Evita el abrigo del viento tras la torre. Esto quiere decir que el viento comienza a doblarse lejos de la torre antes de llegar a la torre. No lo recibe directamente, pero... Y lo que vendrá siendo evita las sombras del viento detrás de la torre. Para ver cómo se calcula el abrigo del viento, ahí en la parte de abajo viene un link en donde con unas pequeñas fórmulas, nada más uno pone los datos correspondientes que le piden ahí a uno y sale una gráfica que es del abrigo del viento, por si gustan también checarlo. Como podemos ver aquí en el barlovento, las palas, si se fijan, tienen un doblez. Eso es por la fuerza del viento. Y la turbulencia la recibe atrás del aerogenerador. Y el sotavento es lo contrario, pues lo recibe desde la góndola primero. Vamos a ver las ventajas del sotavento. No requiere la reorientación automatizada, no como en el otro. En el otro sí requiere de sensores para que toquen el eje, tenga el aprovechamiento directo del viento. Y en no, con la misma fuerza del viento, la góndola se recibe el viento principalmente. Las palas y las góndolas son construidas con una mayor flexibilidad, ¿de acuerdo? Y pueden tener menos palas, pueden ser desde monopalas, bipalas o las convencionales que más se ven, que son las tripalas. En este momento vamos a ver las desventajas. Las desventajas del barlovento es que requiere el mecanismo, como les había mencionado, requiere de un mecanismo de orientación hacia el viento. Debido a que si lo dejáramos así, lo estaría recibiendo la góndola. Y en este tipo de mecanismos se activan algunos motores que lo orientan hacia el viento para que lo toque de frente.
Y el rotor es bastante inflexible, ¿de acuerdo? Ahorita les explico por qué se requiere uno que sea menos flexible. Y debe estar situado a cierta distancia de la torre. Debe estar alejado las palas o las hélices de la góndola y de la torre. Puede desprenderse las hélices del rotor. Esto quiere decir que cuando al recibir mayor fuerza del viento, se puede estar dando más vueltas de las que se requieren por parte de las hélices o de las palas. Y al activarse el mecanismo de emergencia que se activan los frenos, esto quiere decir que si tiene mucha fuerza el viento, va a echar a perder o se va a haber alguna falla en el mecanismo del freno, lo cual va a hacer que esté girando sin ningún control. Entonces pueden desprenderse las hélices del rotor y por ende se pueden echar a perder todo el aerogenerador. Y este tipo de mecanismos es más caro debido a que requiere los motores para la orientación del aerogenerador, y dependiendo de las palas también le va a aumentar su precio. Aquí es donde les digo yo de lo que vendría siendo de la flexibilidad. Al momento que recibe la fuerza del viento, las palas o las hélices tienden a irse para atrás. Como se fijan, ahí están dobladillas las palas. Esto es por la fuerza del viento. Entonces puede tocar con el poste y echarlo a perder la hélice. Por eso el rotor tiene que estar más alejado de la base. Y con respecto al sotavento, requiere de mayor fuerza de viento para mover el rotor, ya que en no manejamos ningún motor para que lo oriente, sino que la misma fuerza del viento lo hace que se gire. Son generalmente más ruidosos a comparación de los otros. Las palas están sujetas o son más fuertes. Tienen lo mismo problema que el otro, que al momento de la fuerza se van doblando, pero a diferencia de las palas se doblan al sentido contrario de lo que vendría siendo de la góndola y de la torre. Entonces esto impide que choquen con la misma torre. Entonces ya no sería como... Es una desventaja, pero a la vez como no lo es. La sombra del viento detrás del mástil, o también se le conoce así como mástil a la torre, causa una caída de potencia cada vez que una pala pasa por detrás de la torre o mástil. Bueno, estas fueron las desventajas y vamos a ver algunos efectos que se pueden observar en lo que vendrá siendo la estela, el efecto estela. Se produce cuando entra el aire por el aerogenerador, y si se fijan, todo el flujo de aire, si lo vemos así, se ve todo turbulento. Entonces esto le afecta a los aerogeneradores que están detrás de él. Entonces el efecto estela, y se produce cuando el aire pasa a través del aerogenerador. El otro efecto que vamos a ver también es el de tipo parque. Bueno, es ya cuando se construyen para una planta de parque o algún parque de aerogeneradores. Es como deben de estar acomodados. Sí, esto es para evitar un poco el efecto estela. El efecto túnel, puede ser se puede dar en los montes o como lo vemos ahí. Esto es cuando pasa el aire por ahí, aumenta la velocidad. Entonces, si se detiene por ahí, puede usarse o también en medio de edificios. Entonces, es el efecto túnel. Y bueno, por mi parte será todo. Estos fueron algunas desventajas y ventajas que se manejan en los aerogeneradores, ya sean en los upwind o downwind, que también se les denomina así en inglés. Entonces, esto sería todo por mi parte. Hasta luego.